¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más al Especialista Responde, programa que comenzamos de inmediato a realizar junto a ustedes. Nos pueden escribir con el hashtag El Especialista Responde para poder ir planteando sus preguntas y que tengan una respuesta. Les recuerdo que estamos en Canal 24 Horas y también a través de nuestro Facebook Live para que no se despeguen y nos vayan ayudando también a resolver todas esas dudas. Hoy, para hablar de un tema que es bien universal, de los lunares. ¿Cuáles son los tipos de lunares que hay? ¿Cómo deben cuidarse? ¿Cuándo alertarse frente a un lunar? De todo esto vamos a estar conversando porque hay razones estéticas, pero por cierto también resguardos médicos que hay que tomar frente a la presencia de lunares y hay que tener cuidado también con los rayos ultravioleta. ¿Sabe cuántos lunares tiene, por ejemplo, usted? ¿Se hace un chequeo permanente? Bueno, estamos ya junto al doctor Franco Geminiani, él es dermatólogo de Nueva Clínica Cordillera que nos acompaña aquí en el estudio. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Quiero partirle planteando la pregunta que me hizo mi hijo hace pocos días y yo no supe qué decirle. Me dijo, mamá, ¿qué son los lunares? Y la verdad, no sabría yo definirlo. ¿Qué es un lunar? Mira, los lunares en términos médicos o nevos melanocíticos son agrupaciones de las células del color, las células que dan el color a la piel, que se llaman melanocitos. Son el tumor más frecuente en los seres humanos. Nosotros los médicos usamos muchas veces el término tumor, pero la gente lo asocia a maligno, que es cáncer. Sin embargo, tenemos tumores benignos y malignos. Ya, pero todo lunar es un tumor benigno en este benigno, caso. La mayoría, gran mayoría. Y van apareciendo con el tiempo. ¿Por qué las huevitas nacen con la piel tan lisa y después nos vamos llenando de estos tumores, estos lunares? Claro, los lunares o nevos melanocíticos empiezan a aparecer a partir de los 2 años y tienen un pic de aumento entre la segunda y la tercera década de la vida. ¿Ya? Después de eso ya se establecen el número y luego empiezan a involucionar. Así que es muy raro que aparezcan lunares nuevos en personas de más de 40 años. ¿Ah, sí? Ah, después de eso uno se queda con los lunares que juntó en su vida, digamos. Claro, los lunares van pasando por una especie como de estadios, siendo los primeros de ellos los lunares planos, que son cafecitos, marrones. Luego van adquiriendo una especie de bulto, porque lo vamos a ver después en gráfica, y luego con el tiempo van perdiendo el color y van quedando como la típica verruga de la nariz de la bruja. Perfecto, pero eso en el fondo es como el tránsito habitual de un lunar. Nosotros hoy día nos queremos concentrar también en cuáles son como esos factores de riesgo o las alertas que nos debiesen hacer pensar, ojo, este lunar no está tan bien. O cómo irnos autochequeando para poder también ir al doctor. Y para eso preparamos una gráfica con lo que los dermatólogos, ustedes lo deben haber escuchado, siempre dicen que es el ABCDE de los lunares. Vamos a revisar porque aquí está. Y estos son como los factores en los que uno debiese irse fijando, ¿no? Para saber si un lunar está evolucionando bien o mal. Claro. A ver, partamos por el tamaño. Eso es algo que yo debo tener en consideración. ¿Cuánto mide el lunar? Claro, el diámetro es la parte de la D del ABCDE. Generalmente... tú quieres partir por la A. Si quieres partamos por la A, que es asimetría. Bueno, así lo vamos en orden. Sí, está bien, está bien. La A es de Partamos por la A, que es asimetría. Asimetría. Generalmente los lunares son simétricos. Si haces un eje central, las 2 mitades del lunar deberían ser más o menos iguales. ¿Ya? Si son asimétricos, es un signo de que podría ser un lunar atípico. En el fondo, si yo tengo un lunar como extendido, como con una forma muy extraña, ya me debería causar algo. Ya, porque yo esto de la asimetría lo confundo con el tema de los bordes. Uno diría, un lunar es una cosa muy redondita, muy perfecta, pero no siempre es así. Pues uno tiene lunares que tienen estos bordes desiguales. Claro, estos bordes que son así como un poco irregulares, festoneados o que se borran a veces, son signos de que puede ser un lunar atípico o un melanoma. ¿Ya? O sea, me debiese siempre llamar la atención cuando el lunar tiene un borde irregular. Sí. Tenemos que pensar en lunares redondos. Redondos u ovalados para que sean buenos, que son la mayoría. Ya, pero con el borde como pulido. Pulido, sí. Sí, ya, como si lineal no, un poco. Hay que ponerle atención. Sí. ¿Qué más? ABC, color. El color es importante. Generalmente los lunares benignos son cafecitos, pueden ser más oscuros en el centro y el borde es un poquito más claro. ¿Por qué hay lunares medios amoratados? Hay lunares que a veces se ponen un poco rojos. ¿Eso a veces, debiese sí, eso es bastante frecuente. Hay lunares que se abultan y con el tiempo, con el roce, por ejemplo, se pueden inflamar. ¿Ya? Y eso también genera un cambio. Y eso también hay que chequearlo como... Dentro de todos los cambios del lunar, lo más recomendable es acudir al dermatólogo para que lo revise. ¿Cuándo, en términos de color, yo digo esto está mal? Generalmente cuando aparecen colores oscuros, tirados azules, negruzcos, o incluso aparecen rojos adentro del lunar o blancos. Ya más de 2 colores, eso es sospechoso. Ya, y eso es como evidente. Igual. Eso es evidente, claro. El diámetro, ahí sí. ¿Un lunar no debiese superar los 6 milímetros? Generalmente ese es el límite que tenemos. Más de 6 milímetros, que corresponde como a la goma del borrador de un lápiz,
es lo que nos hace poner ojo. Ya, ¿esto es porque crece a más de 6 milímetros o porque siempre fue más grande? Porque debe haber gente que tiene lunares más grandes. Porque se ha visto que la mayoría de los melanomas, que son los lunares cancerígenos, tienen un diámetro de más de 6 milímetros. Aunque hay excepciones, pero la mayoría son más grandes. Es raro el melanoma más chico que 6 Son raros, generalmente son más grandes. Y por último, evolución. ¿A qué nos referimos cuando hay que estar atentos a la evolución de un lunar? Claro, la evolución yo creo que quizás es la más importante de este ABCDE porque se refiere a los cambios de un lunar previo, que puede ser sangrado, puede ser picazón, puede ser crecimiento, puede ser oscurecimiento. Cualquier signo o síntoma que dé un lunar en cuanto a evolución, nos debe hacer ir a consultar rápidamente a un dermatólogo. Doctor, tenemos ya una pregunta de nuestro público. Ustedes nos están escribiendo con el hashtag El Especialista Responde. Sebastián Mora Arriagada dice, ¿hay alguna zona más vulnerable que otra del cuerpo en cuanto a lunares? ¿O se localizan de forma pareja? Generalmente los lunares aparecen en zonas fotoexpuestas, o sea, zonas donde han estado al sol o que han recibido quemaduras. Por ejemplo, no sé, los hombres que se sacan la polera en el verano van a tener mayor cantidad de lunares en el tronco, por ejemplo. ¿Ya? Las mujeres que usan falda y que llevan las piernas descubiertas pueden tener lunares en las piernas. Ahora, ¿todos los lunares son efecto del sol o también pueden salir lunares nuevos por otras razones? La mayoría son productos de una fotoexposición. Generalmente, si tú ves personas que no toman el sol, tienen mucho menos lunares que las personas que han tomado sol. Es como un signo de fotodaño. Ya, pero igual yo he visto, no sé, pues guaguitas que les sale un lunar en el pie, y en el pie no es algo que es súper expuesto. No, esos son diferentes, esos son los nevus melanocíticos congénitos o los lunares congénitos. Esos son los lunares congénitos, que son el otro tipo de lunares, que son los lunares con los cuales uno nace. ¿Ya? La mayoría de los lunares chiquititos que tenemos los adultos son nevus o lunares adquiridos con el tiempo. Ya, y ambos tendría que monitorearlos de la misma manera. Claro, generalmente los lunares congénitos de los niños, que los controlan los pediatras o los dermatólogos que se dedican a la pediatría, los clasifican según el tamaño. Estos lunares congénitos, cuando son muy grandes, pueden tener un riesgo aumentado de tener melanoma. Por lo tanto, es necesario el control periódico. Ya vamos a estar hablando del melanoma, que es el tipo de cáncer más agresivo y más grave, pero tenemos más preguntas y más interacción también con la gente que nos está viendo a esta hora para que usted, doctor, pueda seguir respondiendo. Guillermo Allert dice, buenas tardes, tengo unos lunares atípicos y ya me sacaron 2. ¿Qué debo hacer aparte de controlarme anualmente? Claro, el que ya te hayan sacado un lunar atípico es un riesgo alto de tener melanoma. Un lunar atípico es aquel que comparte características con un melanoma. A ver, espéreme, doctor, porque aquí le voy a decir a la sala de dirección si nos puede poner la gráfica, porque tenemos precisamente lo que es un lunar atípico para poder ir visualizándolo y así le seguimos respondiendo también a la persona que nos escribía. Usted, cuénteme qué es un lunar atípico que él dice ya le han sacado 2. Claro, ahí estamos con imágenes. Este es un lunar atípico, por ejemplo, de un crecimiento... ¿Atípico es que sea raro? Es raro, es muy negruzco, los bordes irregulares, ¿sabes? Tiene como zonas... No es un óvalo, claro, no es redondo, ¿sabes? Eso es un lunar atípico, ¿sabes? Muy alargado, tiene como esta indentación aquí. Casi como una mancha más que un lunar, o sea, uno lo tiende a ver. Tú lo ves y lo ves feo. Además que no está la regla aquí, pero este medía más de 6 milímetros, casi 7 milímetros, en longitud, en el eje mayor. Ya, eso es un nevus atípico. Por lo tanto, y usted me dice, ¿esto puede ser un precursor de melanoma por lo que le está contestando a la audiencia? Claro, la gran mayoría de los lunares atípicos no son cáncer en sí, pero son un factor de riesgo para desarrollar melanoma. Hay alrededor de un 7 a un 10% de nevus atípicos que pueden transformarse en un melanoma finalmente. Ya, pero ¿y cuando te sacan ese lunar atípico, no se corta ese riesgo del melanoma? Porque yo súper ignorantemente me imagino que se saca el lunar, que se hace una zona de seguridad, digamos, como siempre se hace, para que no se pase en el fondo y esa zona quede limpia. ¿Persiste el riesgo de tener un melanoma en otro lugar del cuerpo, por ejemplo? Eso depende de varios factores de riesgo que creo que los vamos a ver también, pero el número, si tienes un número elevado de lunares atípicos, como la persona que hace la pregunta, si tienes más de 2 lunares atípicos, tienes más riesgo de desarrollar melanoma. Ahora, él decía, ¿qué más puedo hacer aparte de controlarme anualmente? ¿Hay algo más que se puede hacer? Las personas que ya tienen 2 lunares atípicos, tienen muchos lunares, se pueden beneficiar de una técnica que se llama dermatoscopía digital, que es como una cámara adosada a un computador que te hace un mapeo digital de todos los lunares. Y así vas viendo cada 6 meses, cada 1 año, depende de la cantidad de lunares y de los factores de riesgo que tengas de desarrollar melanoma, te van midiendo si hay cambios en estos
lunares, que sería difícil hacerlo a mano. Ah, perfecto, claro, no es algo tan visible, Claro, es súper son milimétrico. pacientes que tienen más de 100 nevus, por ejemplo. Ya, o sea, esa es la recomendación también para la persona que nos escribía. Claro. Doctor, tenemos otros lunares que pudieran ser de atención, que a uno le deberían llamar la atención. Este es el lunar de Sutton o nevo de Sutton. Claro. Yo he visto lunares así, que son como una especie de mancha con un punto al medio. Claro, estos son lunares que empiezan como a despigmentarse por alrededor y hacen como un halo blanco. Se cree que hay como un fenómeno autoinmune que estaría como eliminando el pigmento del lunar. Y a veces se ve asociado a otras enfermedades como el vitiligo, que es esta enfermedad de despigmentación. Sí. Ya, ¿y este también podría ser un precursor del melanoma? Claro, si tú ves un halo... ¿Por qué si tengo un lunar así, yo debería decir, voy a ir al dermatólogo? Porque ha sufrido un cambio. Entonces son pacientes que dicen, hoy se ha empezado a despigmentar alrededor. ¿Y generalmente eso es maligno? No, no es maligno, pero hay que mirarlo, hay que controlarlo. Podría serlo. Podría serlo. Lo que pasa es que usted con los atípicos me decía que era como un precursor. Por eso, o que... frente a cualquier cambio, siempre la cosa de la cabeza que se tiene que llevar la gente es que vayan rápido al dermatólogo para que lo valoren. Ya vamos a ver otros tipos de lunares y también los factores de riesgo, pero estamos también en contacto con Francesca Casinelli, que está en nuestro Facebook Live, que nos tiene algunos datos y también algunas preguntas porque está interactuando con la gente. ¿Cómo estás, Fran? Hola Carla, hola doctor. Sí, justo respecto a eso que ustedes comentaban hace unos segunditos atrás, respecto al ABCDE de los lunares, tenemos una nota en 24horas.cl para quienes quieran revisarla, quizás tener allí una ayuda a memoria para poder leerla más adelante. Estos 5 tipos de factores que hay que ver en los lunares para ver su evolución, por ejemplo, su color, su diámetro, está todo allí en 24horas.cl y además algunos datitos respecto de la población a la que afecta, en específico el melanoma del que también estaban ustedes hablando, que si bien se diagnostica más en mujeres, hay más registros de muertes en hombres. Así que para quienes quieran revisar esa información en profundidad, en 24horas.cl, por supuesto, como siempre, tenemos una nota para este capítulo del especialista Responde. Y además, quería resaltar una pregunta de uno de los tantos usuarios que nos están escribiendo a través de nuestro Facebook Live. Es de Viviana y ella nos decía que le salió un lunar de color café con leche y tenía la característica de que es escamoso. Hay que tener ojo con las texturas, por ejemplo, que no están allí en el ABCDE. Ya, gracias, Fran. Le vamos a preguntar al doctor que está aquí con nosotros. Doctor, ¿la textura de los lunares es algo a lo que hay que ponerle atención? También, sí, yo diría que cualquier cambio que tú veas de un lunar previo... Ahora, si siempre fue así como escamoso, no Sí. cambió, fue así. O igual ir a chequeárselo. También, sí, si tienes dudas, lo que pasa también hay otras lesiones que son las verrugas o queratosis seborreicas que muchas veces consultan porque son lunares, pero realmente no son lunares. Se confunde. Entonces, ahí, claro, hay lesiones dermatológicas y que el dermatólogo tiene que hacer la diferencia. Ya, doctor, ¿le parece si vemos un tipo más de lunar de los que nos deberían llamar la atención y los que deberíamos ir a chequear? Porque me interesa que lleguemos a hablar del melanoma, que es lo que más asusta. Sabemos que los carcinomas, por ejemplo, a la piel y todo son mucho más frecuentes, pero el melanoma es súper agresivo. Vamos a revisar también otro tipo de lunar. Esto es el nevo melanocito congénito, Sí. que es el que tiene esta guaguita aquí. Claro. ¿Por qué ese lunar? Ese es súper grande. Sí, y detrás de la oreja. Entonces, tiene como un mechón todo eso es también. un lunar. Claro. Es aquí y allá. Yo pensé que era una sombra, porque es mucha superficie de piel. Estos son los que te digo, son los lunares congénitos, con los cuales los niños nacen. Es como la mancha de nacimiento. Pero Sí, un lunar de Pero nacimiento. un lunar de nacimiento, Ya. sí. Esos también tienen que ir controlándolos cada cierto tiempo, que no vayan creciendo, que no se desarrolle un nódulo debajo del lunar. Oiga, doctor, cuando uno pone factor protector solar, ¿está protegiendo también esos lunares, digamos, que no estén tan receptivos a los rayos ultravioleta? También. No solo previniendo que no aparezcan otros, sino que cuidando los que uno ya tiene, ¿o no? Sí, pero la idea, claro, mucha gente se pone el bloqueador o el fotoprotector encima del lunar y no se lo pone en la piel sana. Si lo ideal es ponérselo Hay en que todo el lunarse cuerpo. entero, si a estas Sí, alturas eso nada es una que hacer. regla. Y sobre todo me imagino guaguitas. Las guaguitas, bueno, hasta los 6 meses no deberían exponerse al sol, ¿ya? O sea, ni siquiera exponerse al sol. Hasta los 6 meses no se puede usar ningún tipo de crema solar o fotoprotector. No hacer nada, no protege. Nada. A partir de los 6 meses ya se pueden empezar a usar filtros físicos, Ya. ¿ya? O sea, todos estos bloqueadores que no tengan químicos. Perfecto. Doctor, hay otra pregunta, vamos a verla de inmediato para que usted la responda. Claudia Bustamante dice, yo fui operada de un melanoma, me controlo semestralmente, ya no me expongo al sol. ¿Es posible la reincidencia en mi cáncer? Le vamos a contestar a Claudia, doctor, a la vuelta de una pausa, nos vamos a separar brevemente, ¿le parece? Le contestamos a Claudia a continuación y nos vamos a separar saludando a nuestros auspiciadores. ¿Le cuesta leer un libro o enfocar a la distancia? Bueno, probablemente usted pueda tener astigmatismo o miopía.
o quizás también presbicia. Para prevenir es recomendable un chequeo anual con un oftalmólogo. Esta es una recomendación de Clínica Mira. Visita a tu médico y cuida tu visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Pausa y ya estamos de regreso. Bien, seguimos conversando con el doctor Franco Geminiani, dermatólogo que nos acompaña hoy. Había quedado una pregunta, doctor, planteada de Claudia Bustamante. Yo fui operada de un melanoma, me controlo semestralmente, ya no me expongo al sol. ¿Es posible una reincidencia en mi cáncer? Claro. Bueno, Claudia lo hace muy bien, sigue los controles, ya evita la exposición solar, que es el principal factor de riesgo del melanoma. Y depende mucho del estadio en el cual se diagnosticó y se trató el melanoma. Realmente los melanomas en estadios precoces tienen una tasa de curación muy alta. Tiene que ver como con el nivel de gravedad o de avance que ya tiene ese melanoma, ¿no? Claro. Veamos algunas imágenes y cuénteme, doctor, ¿qué es un melanoma? ¿Qué se sabe? ¿Por qué aparece? ¿Por qué un lunar raro se termina transformando en un tipo de cáncer? Entiendo yo que es súper violento. Claro, este es un melanoma visto con dermatoscopía, que es la lupa que tenemos nosotros los dermatólogos, que nos permite ver estructuras a más detalle. Se ven diferentes colores, negruzcos, azulados, medios blanquecinos, rosados, rojos, o sea, eso es un melanoma. Entonces, los melanomas en general, alrededor de un 80% aparecen de novo. ¿Qué quiere decir? Que de la piel sana aparece el melanoma. Ya. Y el resto aparecen de un lunar. Perdón, ¿y aparecen de la noche a la mañana o van No, teniendo una evolución para que yo en un momento me evolución. dé cuenta que tengo una mancha, un lunar, Claro. algo extraño? No, tienen una evolución. A ver, no es del día para la mañana. Por ejemplo, nosotros le decimos a los pacientes que se hagan un autoexamen cada mes. Si lo van haciendo cada mes, ya van a notar cambios en un lunar previo o la aparición de un lunar nevio. No sé quién lo hace, pero eso es revisarse todos los lunares, en el fondo ir viendo que no tengan... Pero ahí casi no hay mancha. Claro, Como un melanoma medio clarito. Sí, hay algunos melanomas que no tienen mucho pigmento y esos son los más difíciles de diagnosticar también. Ya, y usted me decía como regla casi siempre miden más de 6 milímetros. Claro, por ejemplo, el anterior, no sé si se puede pasar la anterior que tenía la regla. Van a ahí ponérselo. ¿Pero ¿Sí? por qué? ¿Qué pasaba con el anterior? Porque grande. era casi de 1 centímetro. Ahí está. Ahí, por ejemplo, estos ya son 3 milímetros. Este debe haber medido 1 centímetro o más. Súper grande. Súper grande. Ya, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vamos a revisar una gráfica. ¿Se sabe por qué aparecen los melanomas? Los melanomas tienen una etiología que tiene una parte genética y la otra más importante, la que podemos controlar nosotros, es la radiación solar, la radiación ultravioleta. Ya, son los dos factores Son los dos que factores más podrían principales. tener, que aquí lo estamos viendo, lo que es congénito y la exposición ultravioleta. Pero ¿qué pasa con enfermedades de daño en la reparación del ADN, por ejemplo? Claro, hay ciertas enfermedades como el xeroderma pigmentoso que no permite reparar el ADN, y todo este ADN dañado por la radiación ultravioleta va generando cambios y va generando mutaciones en los melanocitos. Ya, pero eso es un derivado de igual la exposición a los rayos UV al final. Claro, lo que pasa es que estas personas tienen mucha más probabilidad de desarrollar este tipo de tumores. Ya, ¿y puede ser que sea autoinmune? No autoinmune, pero ciertos estados de inmunosupresión, como por ejemplo los pacientes trasplantados que llevan mucha medicación que baja las defensas, o pacientes con enfermedad autoinmune, como dices tú, que llevan inmunosupresores, también tienen más tendencia a hacer Doctor, cáncer de piel. ¿Y los antecedentes familiares, por ejemplo, cuánto pesan? Si en mi familia, ¿en qué línea hay alguien que ha tenido un melanoma? ¿Me hace entonces ser una persona más riesgosa, que en el fondo tenga más probabilidades de tenerlo? Sí, mucho. En el melanoma, por la parte genética, o sea, el hecho de tener padre, madre, hermanos que hayan tenido un melanoma, te aumenta mucho el riesgo de tener melanoma en ti. Ya, doctor, vamos a ir con la Fran Casinelli, que sigue en nuestro Facebook Live. Se nos está acabando el tiempo. La Fran tiene un montón de preguntas, así que, Fran, tú nos cuentas cómo va la interacción. Ya estás esperando además al doctor. Sí, estamos esperándolo porque hay muchas preguntas, muchas dudas de personas que tienen, por ejemplo, lunares de carne, lunares de distintos colores. Por ejemplo, Deis nos contaba que su hijita de 5 años tiene un lunar de color verde. También nos preguntaban respecto a las personas pelirrojas que tienen, en general tienden a tener muchas pecas, y nos contaba Carol, por ejemplo, que ella es pelirroja y se cuida mucho y aún así le salen lunares. Hay muchas preguntas pendientes para el doctor cuando pase a nuestro estudio aquí en 24 Play también. Ya, pues entonces va para allá el doctor para poder responder a todas esas preguntas. Doctor, lo vamos a liberar para que se vaya ahí al Facebook Live, porque podríamos estar toda la tarde conversando. Importante hacerse el chequeo. Sí. Permanentemente. Muchas gracias. Que le Gracias vaya a ti. muy bien. A ustedes los dejamos invitados a esa transmisión a través de Facebook Live y nos reencontramos en un próximo El Especialista Responde. Que estén muy bien. Nos vemos.